Les damos la bienvenida una vez más al Café.tech, un espacio donde nosotros de Alura Latam compartimos nuestra pasión por la educación y la tecnología. Yo soy Gaby Guiar y como siempre estoy con mi co-host Cristian Velasco. Hola, Cris. Hola Gaby. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda nuestra audiencia. Yo estoy muy bien, Gaby, feliz aquí de un episodio nuevo, más tecnología. Vamos a hablar de un tema muy interesante que nos apasiona y que no es la primera vez que hablamos de este asunto, pero traemos justamente invitados con visiones diferentes porque entendemos la importancia de lo que es empleabilidad, ¿no? Conectando esto con educación. Y de qué forma en el momento, ¿no?, en los que vivimos ahora con inteligencia artificial, cuánto está siendo impactado todo este mundo. Así que la idea es tener una conversación en ese sentido, ¿no, Gaby, el día de hoy? Así es, y como nosotros estamos aquí, ya sabemos, ¿no?, que el mundo siempre está se transformando, cambiando todo el tiempo, y siempre queremos saber qué va a pasar en el futuro, ¿no? ¿Cuál es el futuro del mercado tech, del área de tecnología, con tantas cosas que van surgiendo todo el tiempo, nuevas herramientas, nuevos softwares, nuevas versiones de todo? Entonces es bueno siempre mantenerse actualizado. Así es, Gaby. Vamos a hacer preguntas difíciles de, ¿será que los programadores van a dejar de ser necesarios en el mundo? Inclusive, ¿no?, aquellas afirmaciones un poco apocalípticas que vemos que dicen que ahora la IA va a automatizar todo, va a programar todos. ¿Hasta qué punto eso es verdad? ¿Hasta qué punto eso realmente se aplica, no? Y bueno, la idea, creo que el día de hoy es traer algunas luces para la gente, para nuestra comunidad que estudia tecnología, que aprende, y bueno, de qué forma pueden prepararse de la mejor manera para dar ese próximo paso, para entrar al mercado de tecnología, para conseguir un empleo. La idea es ir en ese approach con esos abordajes el día de hoy. Y para ello, Gaby, tenemos una súper invitada. Nos acompaña el día de hoy Brenda Hendín. Ella es coach organizacional y es CEO de Mi Bucle, ¿no? Un emprendimiento ahí. Ya nos va a contar en primera persona de qué se trata. Vamos a llamarla aquí a Brenda. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Brenda? Bienvenida al Café.tech. Muy bien, muchas gracias, Cristian y Gaby. Muy feliz de estar aquí con ustedes hoy conversando. Felices nosotros, Brenda. Agradecidos también por tenerte aquí con nosotros para conversar y discutir sobre este tema tan interesante, donde quizás hay muchas preguntas en el aire. Vamos a intentar responder alguna de ellas y, como dije, dar algunas luces para nuestra audiencia. ¿Ok? Bueno, nos gusta comenzar por el comienzo, valga esa redundancia. Brenda, cuéntanos un poco sobre ti, quién es Brenda, un poco de tu background. Y bueno, eres CEO y cofundadora de Mi Bucle. Para quienes no conocen, ¿qué es Mi Bucle? Y bueno, ¿cuál es el objetivo de ustedes con este emprendimiento? Bien, les cuento. Bueno, como bien decías, yo de base hice Relaciones del Trabajo, que es como recursos humanos. Después hice una maestría en coaching y cambio organizacional. Siempre hace ya casi 20 años que trabajo en temas de talento. Primero lo hice en grandes corporaciones y cuando iba a cumplir 10 años en una compañía, 10 años en ese momento ya un montón, ¿no? Vieron que ya no somos como nuestros abuelos que pensábamos que íbamos a vivir toda la vida en un trabajo. Dije, bueno, voy a cumplir 10 años acá, yo había ingresado a los 20, iba a cumplir 30. Cuando empecé a trabajar no tenía título todavía, o sea, estaba recién como comenzando la carrera, no tenía experiencia en recursos humanos, que era lo que yo quería, obviamente, ¿no? Y de pronto habían pasado 10 años, me había recibido, había terminado la maestría, me había casado en el medio, ya no vivía con mis papás, o sea, ¿no? Pasaron un montón de cosas y dije, o pego el salto ahora o me jubilo acá, ¿no? Porque también ya sentía que había cumplido un ciclo, había aprendido un montón en donde estaba, pero tenía 30 años, sentí que tenía todo por delante a su vez, ¿no? Entonces, a partir de ahí me voy con el objetivo de emprender, de crear una startup, y así fue como nace Mi Bucle, con el objetivo como una HR Tech, con el objetivo de poder conectar a las personas con las compañías, ¿no? Y acompañar en el armado de equipos a que puedan ser su mejor versión, digamos, ¿no? Y ahí surge un poco, primero como más enfocado en todo lo que es el posicionamiento de marca empleadora,
y después como que fue virando más hacia todo lo que tiene que ver con el armado de equipos, ¿no? No solamente que las empresas puedan mostrar su cultura y cómo es trabajar ahí, sino que conozcan como esto de la cocina también, quiénes hoy trabajan ahí, cómo es esa cultura, qué información pueden encontrar. Y que las personas lleguen a una entrevista como con más información, ¿no? No solamente con una job description, sino que conozcan más de la cultura y de si se sentirían cómodos ahí o no. Esa fue como la idea original. Y hoy, sumado a eso, acompañamos específicamente en todo lo que es el proceso de armado de los equipos y de recruiting y selección de perfiles IT. Muy bien, Brenda. Perfecto, Brenda. No, solo quería, porque me quedé con esa curiosidad, Brenda. Mi Bucle es un emprendimiento, una startup, un HR Tech, pre-pandemia o post-pandemia, ¿no? Porque estaba intentando aquí entender en qué momento vino ese estalo, ¿no? Y no con ánimos de que delates tu edad, no necesitas, si no quieres. Pero bueno, para decir, ok, ¿en qué momento ese estalo nació de necesito crear algo propio? Bien, bueno, como te contaba, no, mi bucle es pre-pandemia. De hecho, justamente cuando yo me voy de la compañía, yo trabajé 10 años en Accenture, cuando me voy de ahí para emprender, justamente me voy como con esta inquietud de que veía o lo que sentía un poco desde la parte de recruiting, era como una mirada como muy reactiva, ¿no? Como que siempre estamos como corriendo atrás del candidato hasta que no se va hasta que no tenés la urgencia, no puedes abrir la posición. Cuando ya abrís la posición es porque es tarde, ¿no? Entonces como que siempre desde HR como que le estamos corriendo de atrás a las vacantes, ¿no? Esa era como mi sensación. Entonces yo quería ir para armar y para crear algo distinto. Siempre trabajé en la parte de HR enfocada a perfiles de tecnología. Y cuando me voy justamente por mi background, por mi know-how, por mi inquietud también, que siempre era lo que me gustaba, digo, bueno, tiene que poder haber como otra manera de hacer las cosas, no tan reactiva, no tan esperar a la urgencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si la empresa se empieza a mostrar o se da a conocer antes de tener esa necesidad? Porque cuando ya necesitas a la gente, si no te conocen, es tarde, ¿no? Entonces, si no te conocen o si no tenés una buena reputación, y eso después con el tiempo como que decantó en esto que hoy se escucha tanto de la marca empleadora o del employer branding de las compañías. En ese momento creo que casi nadie no tenía casi ni nombre, ¿no? Pero esa era un poco esa inquietud. Y justamente las primeras empresas que se suman, digamos, como clientes de mi bucle, tienen que ver con esto, ¿no? Muchas startups de tecnología, muchas empresas o que venían como viviendo una transformación digital y que querían o que empezaban a necesitar en este momento, y que era ese boom de perfiles de tecnología, ¿no? Donde todo el mundo estaba buscando perfiles de tecnología, muchos más de los que había disponibles en el mercado, y con las formas y los portales tradicionales no alcanzaba, digamos, para cubrir esa demanda, ¿no? O sea, entonces desde ahí surge mi bucle con esto, ¿no? Con de poder conectar, que la empresa se diera a conocer y que la gente quiera ir ahí, incluso, o que quiera que te responda un mensaje en LinkedIn, que quiera participar de una entrevista incluso antes de que vos le estés llamando para ofrecerle algo concreto, ¿no? Entonces surge en ese contexto ahí pre-pandemia. Excelente. Tuvo que reacomodarse. Sí, yo justo también iba a preguntar eso, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo ya existía mi bucle? Porque gracias por compartir tu trayectoria, y lo que quería también preguntarte es como todo este tiempo, ¿no? Como que estás ahí liderando mi bucle, ¿no? ¿Cómo has visto el cambio, ¿no? La transformación del talento tech en América Latina? Bien. Bueno, a ver, como creo que hay como ese momento muy, muy marcado un poco, no solo por este momento de la pandemia, pero hubo como este boom previo, ¿no? Incluso a la pandemia, donde
los VCs, todos los fondos de inversión, los venture capitals, estaban como muy enfocados a las inversiones en las startups, estaban muy enfocadas en el crecimiento, ¿no? O sea, era cuánta sé que iba a crecer tu empresa de acá a 12 meses, cuánta sé que iba a crecer tu empresa en 2 a 3 años, o sea, y eso obviamente en Latinoamérica que implicó como este boom que charlábamos recién de que todas las empresas necesitaban talento, todos querían a los talentos senior, después ya no importaba si era senior, junior, o sea, había que contratar porque el objetivo de las empresas y los fondos de inversión estaban puestos en crecer rápido, crecer rápido, crecer rápido. Y eso obviamente, como decíamos, trajo estas contrataciones masivas por un lado y muchas veces también trajo no solo estas contrataciones masivas, ¿no? Sino que se pagaran salarios incluso tal vez más altos de lo que efectivamente el valor que estaban generando por esta falta de demanda, ¿no? Estaban todas las empresas compitiendo tanto, que era como, bueno, había ahí muchas oportunidades. Y esto que fue como hasta el 2022, 2023, que este contexto cambia, ¿no? Ya no era, los VC ya no estaban tan enfocados y cambia ese foco de crecer rápido a bueno, cuán rentable está siendo tu compañía. Entonces, eso obviamente llevó a que las empresas se tuvieran que reacomodar. Por eso empezamos a escuchar esta ola como de layoff, ¿no? Donde de pronto parecía que todas se estaban reacomodando y que todo se reestructuraba y con este cambio de contexto también pasó a haber mucha demanda de talento o de perfiles seniors disponible, cosa que, o sea, no pasaba antes, era como imposible y de pronto empezabas a ver gente senior disponible, había menos vacantes y las vacantes que había, obviamente se demoraban mucho más en completarse, o sea, había menos vacantes y las vacantes se extendían, o sea, los procesos pasaron a extenderse en el tiempo, porque imagínate que si vos antes tenías un ritmo que para tu empresa, no sé, vos contratabas 30 personas por mes y ahora pasabas a contratar 30 personas en el año, tenías todavía más gente disponible que la que tenías antes para elegir. Entonces, por ahí mirabas y entrevistabas, pero hacías la entrevista, el challenge del challenge, digamos, ¿no? Como pasabas a entrevistar más, entonces los procesos se hicieron más largos, había menos búsquedas, se hicieron más largos y la vara técnica también subió, porque en esto que antes capaz, lo que decíamos, no había tanta necesidad que a veces incluso había puestos que estaban como sobrepagados o sobrevalorados, y cuando todo esto cambia ese contexto, también esto impacta en la cantidad y en la forma de contratar. ¿Qué es lo que estoy viendo hoy o cómo lo estoy viendo? Como que se empieza a reacomodar, digamos, ¿no? O sea, ya no es esa ola de contracción de layoff que escuchábamos por ahí en 2023 tan masivo, tampoco es el boom o la panacea que era previo a eso. Sí veo como que hay ese reacomodamiento en cantidad de vacantes, en posiciones más estratégicas, y con este boom, te diría, del último año y medio de la inteligencia artificial, también se empiezan a redefinir como muchos roles. No solamente en esto de no solamente contratar, sino entender y contratar con qué impacto en el negocio me va a traer lo que estoy contratando, ¿no? Como contratar como más estratégicamente y más a conciencia. Excelente, excelente, Brenda. No, y efectivamente creo que lo detallaste muy bien, los últimos 4 o 5 años súper locos que venimos viendo y viviendo en el mundo de tecnología, ¿no? O sea, siempre lo decimos, en 3 años, digo, los programadores pasaron de ser el unicornio que todo el mundo quería contratar a no voy a contratar nunca más un programador, ¿no? Entonces, como que se fue a los dos extremos, pero la realidad es que hay un punto intermedio entre esos dos extremos que me parece que es a lo que estamos como que caminando, ¿no? Efectivamente hubo una distorsión en el mercado, ¿no? O sea, esa es la realidad. Nosotros lo vimos aquí en Brasil muy fuerte, o sea,
muchas empresas de educación inclusive surgieron en ese periodo, ¿no? Post pandemia, 2020, 2021. Y aquellas empresas que infelizmente prometían un curso de 6 meses y que ibas a salir con un salario ganando $1,000, $1,500, ¿no? O sea, totalmente fuera de la realidad. Pudo haber pasado con algunas empresas, como tú lo traes, pero era porque había una distorsión. No sé hasta qué punto es verdad, pero yo inclusive llegué a escuchar de que empresas como Google, como Meta, contrataban programadores sin necesidad de tener vacantes, ¿no? Era simplemente para no dejar que la competencia contrate. Entonces era como que era una corrida por contratación y no necesariamente porque había una necesidad. Y bueno, llega inteligencia artificial generativa, ChatGPT el 2022, y como que también mueve de una u otra forma este mercado, ¿no? Y ahí me gustaría hacer doble clic, Brenda, cuando tú dices, ok, el perfil está cambiando, las empresas ahora están buscando otra cosa, otro perfil. Me gustaría entender, ¿no? En tu experiencia, ¿saben en este momento las empresas qué buscar en relación a inteligencia artificial? ¿Cómo te llegan esas vacantes, no? ¿Y cómo son estos perfiles? ¿Están colocando conocimientos en ChatGPT, en los requisitos, conocimientos en ingeniería de prompt? Si podrías indicarnos qué es lo que las empresas saben, qué es lo que las empresas están buscando. Y quizás más importante que eso, las empresas saben lo que están buscando cuando hablamos de inteligencia artificial. Sí, a ver, hay de todo, obviamente, es algo como, digo, en esto bastante nuevo acá. Yo lo que veo es, por ejemplo, ¿no? que buscan en cuanto a perfiles, empieza a pedir, por ejemplo, antes por ahí empresas buscaban un developer Java, ¿no? Y con eso era suficiente para conseguir un trabajo. Bueno, hoy a ese developer Java te piden que además tenga algún conocimiento de IA, que haya aplicado algo de IA en algún proyecto, que pueda traer algún caso real donde lo usó, qué impacto tuvo. Entonces, desde ese lado, lo que veo es esto, ¿no? Como esta especialización que hay cada vez más de los perfiles, ¿no? Antes capaz eso, con un lenguaje o un framework te alcanzaba para conseguir un trabajo, y hoy veo que esos puestos pasan a ser, cada vez necesitan como más especialización, ¿no? Ya no es como el developer vainilla, digamos, en algún punto como tradicional, sino que se busca más esa especialización. Ay, perfecto, perdón. Y Brenda, ahora porque estuvimos como comentando mucho de cómo ha cambiado mucho, ¿no? Y pues eso como desde el 2020, desde que empezó con este boom que estuvimos hablando del área de tecnología, de los desarrolladores, pero después ya como que bajó, pero ahí empezó otra vez y yo por lo menos percibí un crecimiento en la parte de data science y ahora llegó la parte de inteligencia artificial, entonces ahí vimos todo lo que fue cambiando desde antes, ¿no? Pero me gustaría, como ya hablamos del pasado, me gustaría preguntarte sobre el futuro. ¿Cómo ves en un futuro, cuáles serían las tendencias ahora pensando ya con la parte de inteligencia artificial que las empresas podrían buscar y habilidades que personas necesitarían desarrollar para poder entrar en ese mercado pensando ahora con la inteligencia artificial? Bien, mira, yo veo creo que por ahí son como dos tendencias. Una, como te contaba, es esto de mayor especialización, o sea, como que no va a quedarse con lo que uno ya sabe, no va a alcanzar, o sea, no es suficiente necesariamente. Por un lado, mayor especialización, y por el otro lado, también creo que va a haber o incluso ya lo estoy empezando a ver, en algún punto como un boom de proyectos por ahí más unipersonales o empresas tipo bootstrapping, ¿no? Porque antes vos pensáis eso, por ahí para sacar una startup o para armar necesitabas el frontend, el backend, el diseñador, ¿no? Necesitabas como un montón de perfiles, un montón de estructura. Hoy ese perfil, esa persona senior que tiene como ese espíritu emprendedor, puede, con un par de ideas prácticamente sin inversión, puede tener un MVP, puede tener un proyecto andando en muy, muy poquito tiempo, hoy gracias a la IA. Entonces,
creo que va a haber como ese boom, ¿no? De muchos que por ahí antes no se animaban a emprender porque por ahí era un riesgo muy grande y hoy ya con cierto background técnico se animen a emprender, a dar esos pasos, ¿no? Porque hoy creo que la IA justamente está permitiendo eso, o sea, como resolver como pequeños o a veces no tan pequeños problemas, pero encontrar esas soluciones gracias a la IA y sin tanta inversión. Súper, Brenda, me encanta esa parte que dices que es una gran oportunidad hoy en día para explorar aquel perfil emprendedor, ¿no? O sea, independientemente si vas a abrir o no tu negocio, al final de cuentas, en mi opinión, lo que una empresa busca cuando contrata a alguien es una persona que resuelva problemas, ¿no? Y nada mejor que tener ese sentimiento de dueño, ¿no? Que al final el perfil de emprendedor normalmente lo tiene. Y aquí conecto con otra pregunta, Brenda, ¿cómo demostrar eso en una entrevista, ¿no? O sea, bueno, yo soy bueno programando, sé de inteligencia artificial, ya construí aquí mi primer bot, qué sé yo. Llegó el momento de la entrevista o durante el proceso selectivo, ¿cómo puedo demostrar que realmente tengo ese perfil emprendedor o resolutivo o ese perfil de querer hacer mucho más que lo que está escrito en algún papel, ¿no? Bien, bueno, primero es cuando tienen como esta oportunidad de llegar y de demostrar esto en una entrevista, es la oportunidad justamente para generar ese contacto, para demostrar esa parte humana, ¿no? Estas soft skills, todas estas habilidades que a veces en un currículum o en un CV, en un perfil de LinkedIn, es el momento de ponerle alma, ¿no? De ponerle justamente ese corazón, esa historia a todo ese portfolio que por ahí ya vieron, a ese CV. Entonces, ahí, por un lado, como prepararse, a veces uno subestima, ¿no? O sea, como no subestimar ninguna etapa del proceso, ¿no? A veces uno dice, es la primera etapa, es con HR, no va a ser técnica, y como que la subestiman y no se preparan. Y ahí están perdiendo oportunidades, ¿no? Yo digo, cuando uno no se prepara, está perdiendo oportunidades. Y prepararse a veces viene desde cosas muy sencillas, ¿no? Digo, uno después de tantos años ha visto muchas cosas, pero nos ha pasado de gente que se conectaba a una entrevista en pijama, que se ha conectado con el torso descubierto, que por ahí, no sé, llega tarde o decide que no quiere participar más en un proceso y no aparece a la entrevista, pero nunca avisa, ¿no? O sea, como a veces son cuestiones no tan sencillas, tan mínimas, y uno dice, no te puede pasar esto en el siglo XXI, y pasa a veces mucho más de lo que uno cree y de lo que uno se imagina. Entonces, desde ese lado, prepararse para las entrevistas, sea parte soft o sea también de la parte técnica, ¿no? Las empresas tienen distintos tipos de challenge. Hay empresas que les gusta que vos le armes la línea del código y así y demás, y evalúan eso. Y hay otras que evalúan cómo vos pensás, cómo vos resolvés ese tipo de problemas. Entonces, saber también qué tipo de challenge o qué tipo de challenge técnicos vas a tener también, es distinto, te cambia la manera de llegar preparado para esa situación, para ese momento de la entrevista. ¿Qué más? Bueno, de cosas de entrevistas puedo contar, nada, tengo como un montón para destacar, además de prepararse. Tengan también en esto, ¿no? Yo siempre digo, típicas preguntas que suele haber en esto de, bueno, no sé, contame de tus debilidades o de tus áreas de mejora, ¿no? Como en esa parte, siempre digo, eviten los clichés. ¿No? Ningún recruiter más en la vida quiere escuchar que sos muy sobreexigente con vos mismo, o sea, cómo eso sería algo perjudicial, o sea, no soy perfeccionista, ¿no? Es el clásico. Soy muy perfeccionista, soy demasiado bueno en todo lo que hago y bueno, o sea,
No, o sea, no traten, ¿no? Como de disfrazar como una virtud de un defecto, porque también los recruiters ya hemos escuchado muchas cosas, pasamos por muchas de esas entrevistas, entonces aprovechen ese momento para contar algo que sea realmente de ustedes, algo que sea auténtico, ¿no? Como sean auténticos, y siempre digo como ser auténtico o diferenciar también entre ser sincero y hacer sincericidio, ¿no? Son como dos cosas distintas, ¿no? Bueno, ¿qué hago? ¿Cómo es esa diferencia? Bueno, hay ciertos atributos que ¿Cuál es la para un... segunda, Brenda? La palabra me perdí. Sincericidio. Sincericidio, ¿no? Como de suicidio, o sea, ser tan Suicidarse de ser sincero, tan como un sincero. juego de palabras, ser sincero que estás haciendo que te terminás Claro, suicidando entendí. en la entrevista O sea, más o por lo menos como que... que cada vez que hablo con mi jefe, lo mando a cierta parte, o sea, no hacer eso. Claro, exacto. ¿Entendés? ¿Viste? Soy tan honesta que a la novia le dije el día del casamiento que el vestido era horrendo, qué sé yo, no sé, ¿entendés? O sea, bueno, o sea, no es necesario tanto, ¿entendés? O sea, Excelente. podés ser honesto, podés ser igual, pero, o sea, bueno, por eso siempre hago ese juego de palabras como entre ser sincero y hacer sincericidio, como les decía. Aprovechen ese momento para ser genuinos, para contar algo real de ustedes, y también en eso para, o sea, mostrar cómo lo están trabajando, ¿no? No sé, por ejemplo, si sos una persona que le cuesta delegar, ¿no? Pero vos agarrás y decís, mirá, no sé, la verdad es que fui adquiriendo determinadas experiencias en el tiempo. Al principio me costaba delegar la primera vez que tuve que delegar una responsabilidad, la verdad es que me costó mucho, pero con el tiempo fui aprendiendo que si yo generaba para mí, para mi equipo, ciertas herramientas de seguimiento, eso me daba tranquilidad y podía ayudarme a confiar a la vez que preparaba a las personas. Bueno, o sea, te estoy diciendo que sí, o sea, me costaba delegar, por ahí no es que vas a entrar mañana y yo así con los ojos cerrados te voy a dar el 100%, toma, te doy la llave de la caja fuerte, porque me cuesta, pero te estoy mostrando también cómo fui, cómo trabajo eso y cómo me sobrepongo. Y también en esto digo, bueno, también elegir como qué contar en el sentido de hay ciertas características de uno que para un trabajo te pueden dejar afuera y esa misma característica en otro trabajo no mueve la aguja y estás contando algo de vos, pero no te vas a quedar afuera. No sé, digo, yo soy impuntual, por ejemplo, ¿no? Hay ciertos trabajos que vos no podés ser impuntual porque, no sé, un docente tiene que entrar a dar clase. No puede ser impuntual porque los chicos, no sé, van, se tienen que ir a trabajar, imagínate vos vas a dejar a tu hijo, no te puedes ir porque el docente no llega. Al segundo día que te pasa eso, te cambiaste de colegio, o sea, el docente, alguien tiene que estar, no puedes no estar en ese horario, ¿no? Entonces, un médico, no sé, cirujano, para el momento de una urgencia, llegaste un minuto, el que maneja la ambulancia llega un minuto tarde, es una vida que más o una vida menos, ¿no? Entonces, hay momentos donde la puntualidad o la impuntualidad puede ser todo. Ahora, para otros proyectos donde trabajás por objetivo, que te conectás y la verdad, si arrancaste y que vos trabajás por objetivos, que no tenés que fichar y cumplir un horario, y por ahí el que seas impuntual es algo de vos, pero que no va a cambiar tu posibilidad o tu acceso, ¿no?, a un determinado trabajo, ¿no? Entonces, también ahí, en eso, en elegir o ser como inteligentes o críticos en el sentido de decir, para esto que voy a contar de mí, me puede me acerca al trabajo que quiero o me aleja del trabajo que quiero, ¿no? Entonces, también desde ese lugar. Otra cosa que también vemos mucho por ahí en las entrevistas, y a veces para puestos más juniors se entiende, pero que vemos mucho que pasa en puestos no juniors, sino por ahí ya seniors, es a veces la dificultad que tienen para poder como conectar o mostrar cómo lo que hacen está impactando realmente en el negocio. O sea, mostrar concretamente, hablar más allá de lo técnico, del código, ¿no? Sino contar, bueno, todo lo que yo hice de este código, ¿qué problema del negocio resolvió?
¿no? Desde ese lugar. Entonces, ahí siempre yo lo que sugiero, lo que recomiendo es utilizar esta sigla STAR, no sé si la conocen, pero es bastante conocida, STAR como estrellita en inglés, que significa situación, tarea, acción, resultado, ¿no? Entonces es una sigla fácil que nos permite como poder contar eso. Bueno, contame no sé, un momento difícil que tuviste. Y bueno, resulta que cuando fue, no sé, la pandemia y yo era docente, tuve que, no sé, en 48 horas cambiar todas las dinámicas de cursada, que eran en formato presencial, lo tuve que virar todo a formato virtual para cursos de 60 alumnos que nunca habían cursado virtual. Y entonces, ¿qué hice? Bueno, me tuve que coordinar con mi colega, nos dividimos los temas y las tareas y en 48, 72 horas pudimos cambiar o reajustar todas esas dinámicas en formato presencial, en formato virtual, para mantener la calidad de lo que hacíamos, por ejemplo, ¿no? Y cuando terminó el cuatrimestre fue incluso el cuatrimestre que mejor nos dio la encuesta de los alumnos de feedback de satisfacción, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hice acá? En un ejemplo de nada, que me llevó menos de un minuto, o en un minuto, te conté un desafío que yo tuve como docente en esa situación, que hice, te hablé de coordinación de equipo, te conté cuál era el desafío, qué cosas puse en mí, ¿no? Entonces, esa fue la situación, la tarea, cuál fue la acción que hice y cuál fue el resultado, ¿no? Entonces, es como una ayuda a memoria que cuando uno empieza en esta movida de ir a las entrevistas y demás, le puede servir como para buscar esto, ¿no? 2 o 3 ejemplos concretos de qué viene haciendo en el trabajo y cómo muestra resultados. Es abismal el feedback que nosotros recibimos de los hiring managers cuando el candidato puede explicar esto, ¿no? De sus logros concretos en un caso de negocio, y cuando se queda como solamente en el conocimiento técnico, pero no lo conecta con la realidad del día a día, ¿no? Eso es abismal cómo cambia el feedback de los hiring managers. Excelentes consejos, Brenda. Y sí, total, porque muchas veces solo enfocamos en lo técnico, pero mucho cuenta de cómo te presentas, de cómo puedes explicar qué es lo que haces, eso que comentaste de listar, ¿no? Muchas veces como, yo desarrollé eso, yo hacía tal tarea. Ok, pero ¿qué impacto esto generó para la empresa, para el proyecto? Entonces eso, ¿no? Las empresas buscan a alguien que pueda resolver sus problemas y solamente dices como, yo trabajaba con eso. Ok, pero pues no, yo trabajaba con eso, yo desarrollé eso y con esa acción yo tuve tal resultado, ¿no? Entonces realmente es lo que quieren ver, cómo pues realmente vendes, ¿no? Lo que haces y cómo lo haces y quién eres. Y ahí yo estuve pensando, porque una duda que tengo, por ejemplo, para personas junior o que están haciendo una transición de carrera y van a entrar en el área de tecnología y aún no tuvieron un trabajo antes. Entonces siempre lo que decíamos era como, pues desarrolla proyectos y puedes enseñar tus proyectos, cosas así. Pero hoy en día muchas vacantes, además de pedir esta parte de, vamos a suponer que sea de desarrollo, también pide como que ya hayas implementado inteligencia artificial en tu trabajo en el día a día. Pero yo no trabajaba con eso antes. No, ¿cómo puedo enseñar como esta parte de que además de la parte técnica de desarrollo, de programación o algo así, también puedo implementar inteligencia artificial? Mira, ahí digo, como en esto que les contaba antes, así como el senior que tiene como ese know-how se puede poner a emprender como con muy poco, hoy con las herramientas también de IA que tienen, o sea, podés como jugar con un montón de cosas, digo, ¿no? Entonces, también desde ese caso, si vos hiciste, no sé, este proyecto, no sé, que ayudaste no sé, a un primo a desarrollar su sitio web, por ahí, no sé, lo ayudaste a desarrollar su sitio web, bueno, por ahí ahora le puedes ayudar además que tenga un bot que les ayude a armar como las preguntas y respuestas frecuentes y después como ir mejorando ese prompt, o sea, como que desde ese lado
si ya hay algo que hiciste, trata ahora y que lo habías hecho sin IA, dale como esa rosca, esa vuelta de tuerca más y decir, bueno, ¿y ahora cómo lo optimizo con esto? Esto como primera versión está genial. Ahora demos un pasito más, sumémosle algo extra que antes no tenía. ¿Cómo puedo seguir agregándole valor con esto? Y con esto que decías, Gaby, de agregarle inteligencia artificial, yo creo que el mayor valor o el mayor diferencial, ayer justo escuchaba un webinar que decía, el futuro es del estratega, no del ejecutor, ¿no? O sea, como hoy justamente la IA nos viene a sacar o a devolver o a regalar de vuelta todo ese tiempo que antes nos llevaba a ejecutar un montón de cosas. Entonces, pero nosotros tenemos que ser como muy claros en eso de la IA, en qué le queremos pedir, porque si no sabemos qué pedirle, ya sabemos que la IA nos devuelve cualquier cosa. Entonces, primero tenemos que saber qué le queremos pedir en esos proyectos, como, bueno, ¿cómo le podría agregar valor acá? Después, bueno, que la IA haga su magia, digamos, ¿no? Y después, en esa etapa final, súper importante de ese pensamiento crítico, ¿no? De poder mirar y decir, para esto que me devolvió, que me está diciendo la IA, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Como ese pensamiento crítico es clave, ¿no? Y en eso, para mí es el mayor desafío, digo, que veo hoy, sobre todo por ahí en los perfiles jóvenes, pero por ahí en el senior que venía como muy acostumbrado a trabajar en que, no, yo necesito que el ticket me venga exactamente detallado con todos los requerimientos, porque si no, yo devuelvo ese ticket porque no está. Bueno, si necesitas tanto nivel de detalle, es probable que la IA lo pueda resolver igual o mejor que vos. ¿Dónde vos como programador le vas a poder poner ahí tu diferencial? Si entendés desde el negocio qué problema estás resolviendo y cómo generar ese impacto o esa diferencia, y si lo que te devolvió la IA tiene sentido o está delirando o no, ¿no? Entonces, ahí es donde vas a poder hacer ese mayor salto. Por eso, yo digo, lo técnico obviamente es súper importante, es un medio hoy la tecnología, digo, que creo que la IA nos pone de manifiesto esto, ¿no? Como que es nos pone de manifiesto esto, o sea, que tenemos la oportunidad de poder agregarle valor, o sea, hoy nos sirve como un medio, no como un fin en sí mismo, ¿no? Digo, hoy aprender un nuevo stack, aprender a utilizar una nueva herramienta es eso, o sea, nos sirve como un medio para resolver ese problema, para encontrar soluciones a algo. Si me quedo con la tecnología como fin en sí misma, y por ahí me estoy quedando en ese rol más del ejecutor y no tan del estratega. Y creo que el desafío está ahí, como para no perder relevancia como programador y seguir siendo relevantes, justamente es en el agregado de valor y en poder conectar todo lo que sabes de tecnología, que seguro es un montón, con la realidad del problema que estás resolviendo. Súper, súper, Brenda. Creo que sabios consejos ahí para quien está en ese trabajo de buscar trabajo. No siempre lo decimos, que hay que tomárselo como un trabajo porque hay que dedicarle tiempo y prepararse, como tú bien lo vienes diciendo. Pero me gustaría aquí explorar, saliéndonos hasta un poco de nuestro guión, Brenda, y para ustedes como mi bucle, como reclutadores, ¿qué cambió la IA? ¿Qué impactos están teniendo, positivos o negativos, para ustedes que conectan la necesidad de una empresa con ese talento, ¿no?, que está aquí en el medio? En el día a día, ustedes, ¿qué impactos han tenido? Y bueno, si ha sido más positivo o más negativo en tu lectura.
Mira, no, o sea, mi lectura creo que es positiva. Creo que todavía hay como mucho de esto de mucha investigación, ¿no? Como de mucho esto de, bueno, estamos probando, no sé, ahora nosotros, por ejemplo, estamos probando una tool en entrevistas con IA que te ayuda a armar el informe de los candidatos y te resuelve y te devuelve un resultado. O sea, la estamos testeando, digamos, estamos como en una fase súper inicial. Entonces también estamos evaluando, bueno, para este resultado que me da, condice con lo que estoy diciendo, con mi feedback o con mi conclusión de la entrevista, y algunas veces sí, y muchas todavía no. Entonces, bueno, esa es como, o sea, sí nos sirve como asistente en el punto de, bueno, obviamente armar informes y demás, hoy nos lleva mucho menos trabajo que en otros momentos. Pero hay otras cuestiones que todavía siguen siendo, ¿no? En esto de que justamente lo que buscamos es el contacto humano y conocer a la otra persona, ¿no? Entonces, hay muchas partes que están como automatizadas y hay muchas otras que todavía elegimos justamente personalizarlas porque creemos que somos mucho más efectivas a la hora, por ejemplo, de contactar a potenciales candidatos por LinkedIn. Ese contacto jamás lo automatizamos. No porque no haya herramientas, sino porque sabemos que nuestra mejor tasa de respuesta es cuando somos mucho más, le escribimos mucho más personalizada a la persona y le decimos, mira, vi que hiciste este proyecto de tal cosa, donde utilizaste tal y tal cosa, y a partir de esto creemos que tenemos una oportunidad por tal y tal cosa que te puede interesar, ¿no? Entonces, como que a más personalizamos ese mensaje, como que esa parte la seguimos haciendo artesanal porque hoy todavía nos da como más resultado que automatizarlo. Después sí, tenemos determinadas automatizaciones y demás. Pero desde ese lado, y bueno, y en las empresas vemos lo mismo, ¿no? Algunas empiezan a probar algunas herramientas, pero está todo como bastante en etapa de evaluación, ¿no? Todavía no escuché a nadie casado con nada como para decir sí. Sí, obviamente estamos todos buscando esto de, bueno, cómo ser más eficientes y lograr los mismos o mejores resultados con menos esfuerzo, ¿no? Eso sí, pero creo que el mayor desafío es ese de poder implementar la IA, poder buscar esas eficiencias sin perder la humanización, ¿no? O sea, sin perder esta humanidad, lo que justamente esto que hablábamos de las soft skills, quiero sentir que estoy hablando con una persona, o sea, no sé, te cuento de mi trayectoria, te cuento de cuánto estoy ganando, cuánto quiero ganar, por qué me iría, por qué no me iría, y quiero saber que me está escuchando alguien del otro lado que va a conectar conmigo y no solamente, no sé, un bot que va a hacer una checkbox, sino next, o red flag y chau, gracias por todo, ¿no? Entonces, desde ese lado, creo que todavía hay como bastante exploración en cuanto a lo que tiene que ver con la incorporación de IA en los procesos. Perfecto, y me encantó lo que comentaste de, no, este proceso aún lo estamos haciendo artesanal. Muy buena expresión. Sí, ¿viste? Porque es así, o sea, por un lado queremos automatizar todo y después como que decimos, no, pero es horrible, nadie, o sea, ¿quién quiere responder este mensaje, no? O sea, si yo justamente tengo que poder conectar con vos del otro lado y que vos me quieras responder y que quieras escuchar, porque capaz vos estás re contento donde estás y por ahí no estás pensando, pero por ahí si alguien te escribe con algo tentador, vas a querer escuchar. Por ahí no es que vas a decir, sí, ya acepto, ¿no? Pero por lo menos vas a estar dispuesto a escuchar. Así, por otro lado, uno detecta, ¿no? Ya estamos cada vez también nosotros más cancheros del otro lado, es decir, me está hablando la persona, me habla el IA, me habla la persona, me habla el IA, ¿no? Entonces, contesto o no contesto. Entonces, bueno, desde ese lado también como o sea, como que somos muy cuidadosas, nos gusta mucho cuidar la experiencia del candidato, o sea, de la persona que pasa por ese proceso, que hoy puede ser para una empresa, pasado puede ser para otra, entonces siempre nos interesa como mucho cuidar esa experiencia para la persona y también obviamente para la empresa, porque sabemos que
cuando uno va a una entrevista de trabajo, para vos, esa persona es la empresa, ¿no? O sea, cuando vos tenés tu entrevista con una empresa, si la persona con la que tuviste la primera entrevista te encantó, seguramente vas a querer escuchar más y te motivó. Si la primera persona te cayó horrenda y no querés saber de nada, y capaz no querés, ¿entendés? Saber mucho, porque es como que para vos esa persona es la empresa. Y bueno, y nosotras somos como ese puente, ese nexo, entonces también tenemos que ser como muy cuidadosas, porque no es solo nuestra marca, sino es la marca de nuestros clientes y queremos que todas las personas se sientan como acompañados en esa etapa, aunque muchas veces no depende, digamos, de nosotras y somos ese puente, ese acompañamiento, bueno, que sepan que del otro lado somos personas que los estamos también acompañando y, en ese proceso. Sí, está excelente tener como pues este feeling, ¿no? Seguir teniendo esta cuestión de cómo no, pues sí tenemos las IAs para poner aquí, pero también necesitamos dejar el toque humano, ¿no? El lado humano, principalmente porque es una empresa que se involucra mucho con personas y personas que están en un momento de como buscar trabajo, que es un momento que las personas a veces necesitan esta parte humana, ¿no? Una otra persona del otro lado que las entiendan, que las escuchen y que sepan por lo que están pasando, ¿no? Y ahí también pensando, porque muchas empresas hoy en día ya con la cuestión de la IA, pues ya quieren poner IA en todas las áreas, vamos a automatizar todos los procesos, poner aquí IA, aquí, pero muchas veces los colaboradores aún no están listos, no se adaptan muy bien, aún no están ya, así no saben muy bien cómo manejar esa cuestión de tener IA en todos los procesos, en todas las áreas. ¿Cómo crees, cuál sería el rol de una empresa para poder apoyar a sus colaboradores, a sus equipos, a adaptarse a esta implementación de la inteligencia artificial dentro de los procesos y de las áreas? Mira, yo veo como por ahí como dos grupos distintos, ¿no? Por un lado, estas empresas más chicas, más startups, que es como que tienen como mucho más incorporado ya casi en su ADN el tema de la IA y están como mucho más como receptivas y son mucho más de, bueno, exploro, pruebo y están como incorporando, probando mucho más con herramientas como de IA y de automatización. Y por el otro lado, las grandes empresas, como por ahí vos bien decís, a veces no es tan fácil, ¿no? O sea, empezar y bueno, pruebo, imagínate un banco, no sé, con la cantidad de datos, información sensible que maneja de todas las personas, no puede estar probando cualquier herramienta que se le cruce por ahí porque a alguien le pareció que estaba recopada, que estaba buenísimo, ¿no? Como que hay un montón de temas también de confidencialidad, de la seguridad de los datos, de esa gobernanza de la información que es súper importante. Y las grandes compañías como que tienen que ser como también como súper cuidadosas, ¿no? Entonces es muchas veces por eso también como que van desarrollando sus propios sistemas, ¿no? Desarrollan sus, sí, exacto, o sea, sus propios sistemas como para ser compliant, o sea, por temas de compliance y de esa sensibilidad con la información. Y hay mucha concientización y capacitación también, no solamente sobre el uso, sino también sobre los riesgos, sobre qué información sí, qué no, cómo compartir, ¿no? O sea, qué datos sí, qué datos no. Como desde ese lado hay como, o yo por lo menos veo esa diferenciación entre la startup que va más por todo y está ahí como probando, y obviamente las grandes corporaciones van probando y demás, pero tienen como otros ritmos y otras formas, ¿no? de poder hacerlo y de poder implementar. Sí, así es, Brenda. Bueno, lo que yo siempre digo, es mucho más fácil mover una lancha, un deslizador, que un superbuque del tamaño del Titanic, ¿no? Entonces, efectivamente, y quizás lo que vemos es que las empresas también no están preparadas, ¿no? O sea, en la parte de compliance, la parte de gobernanza, gobierno de datos, ahí hay mucho
por qué aplicar para comenzar a dar esos próximos pasos. Y al mismo tiempo existe mucho miedo, ¿no? Mucho recelo de los directores, las cabezas de las empresas, porque un paso en falso puede salir caro, ¿no? En relación a esto. Pero bueno, yo tengo aquí una pregunta polémica, o no sé qué tan polémica, Brenda, pero quería explorar, que es, por lo menos aquí en Brasil, y que tú nos comentes cómo esto se está aplicando en Argentina o a nivel LATAM, si es que tienes, pueden no ser datos, ¿ok? Pero por lo menos una percepción, que es, en la pandemia todos fuimos obligados a trabajar remoto, ¿no? Y aparece hasta la frase esa, el nuevo normal, o sea que para mucha gente ese iba a ser el nuevo normal. Para algunas empresas efectivamente fue, y para nosotros, por ejemplo, en Alura, somos una empresa 100% remota. Eventualmente, una u otra vez vamos, o yo por lo menos voy a las oficinas, pero es casos muy particulares. Y si no voy, también puedo continuar trabajando. O sea, voy tal vez mucho más por una necesidad específica, quizás grabar algún contenido o alguna reunión necesaria, pero no hay una necesidad hoy específica o mandatoria, puedo colocarlo así, de que haya un trabajo presencial en Alura. Pero por otro lado, vimos un movimiento de muchas empresas volviendo a un formato 100% presencial o híbrido, ¿no? De aquel 2 días remoto, 3 días presencial. Entonces, ¿cuál es tu percepción en relación a ese comportamiento? Y aquí mi pregunta polémica es, en tu opinión, las empresas que se establecen un formato híbrido o presencial 100%, ¿tú crees que están perdiendo las empresas más talentos? O sea, o la proporción es de que las empresas están perdiendo talentos buenos por esa inflexibilidad, o las personas no están encontrando trabajo remoto por esa inflexibilidad. Entonces, si fuéramos a colocarlo en una balanza, ¿dónde crees tú que está pesando más? Bien, bueno, Cristian, esto que vos comentabas de Brasil, o sea, acá en Argentina por lo menos también, o sea, también está pasando, sé que en Chile, por ejemplo, en Chile está mucho más presencial trabajando, acá en Argentina por lo menos los puestos de IT, hay mucho híbrido, o sea, pasaron empresas esto que venían contratando 100% remoto durante la pandemia y ahora están yendo más a formatos híbridos de 3x2 o de 2x3, en algunos casos 4-1, o sea, como que hay una tendencia a volver un poco más a la presencialidad. Creo que se da como por varias cosas o que entran en juego como varias cosas. Acá, por ejemplo, algo que terminaba pasando es que muchas de las empresas fueron detectando como estos casos de pluriempleo, ¿no? O sea, como que efectivamente la persona tenía más de un, o sea, en teoría estaba recibiendo un salario por estar full time contratado para una persona, pero se terminaron dando cuenta que por ahí esa persona tenía 2 o 3 trabajos a la vez full time, ¿no? Entonces, eso generaba como esas contingencias, digamos, legales para las compañías, y entonces en muchos casos, al exigir esta presencialidad, bueno, ya es cuando vos estás 100% remoto y más o menos te ordenas los calls, y si sos más o menos bueno y trabajás por objetivos y como que cumplís y te las arreglás, bueno, por ahí lo podés sostener, pero ya cuando tenés que ir presencial, bueno, se complica, ¿no? Entonces creo que un poco de esa presencialidad también fue causa de como de muchos casos que se empezaron a detectar así. Y bueno, y hace que hoy, o sea, ya sin pandemia y demás, bueno, o sea, yo quiero saber que si estoy contratando a alguien full time, que realmente esté disponible full time, porque si lo quiero tener disponible part time, lo contrato part time, digamos, ¿no? Entonces, Claro. desde y con esto que vos decías, de si se está perdiendo talento o no, a ver, creo que, no sé, por ejemplo, nosotras trabajamos remoto, para nosotras es 100%, o sea, para mí trabajar remoto, o sea, está buenísimo, estoy en un momento en mi vida donde no podría trabajar de otra manera, pero sí entiendo que hay muchas cosas de esto de la conectividad, del compartir, del conectarse, que cuando uno trabaja en equipo es importante y suma. Entonces,
las personas que por ahí no están dispuestas o no quieren eso y prefieren seguir trabajando, bueno, digo, sigue habiendo oportunidades, pero es cierto que cada vez es Menos. más difícil porque, y en esto de si se pierde o no se pierde talento, o sea, yo lo que creo es que como que depende un poco de qué va pasando en el mercado, porque cuando, o sea, si hay solo una empresa que vuelve a la presencialidad, sí, esa empresa probablemente está perdiendo talento, pero cuando ya prácticamente todas las empresas están volviendo a la presencialidad, y entonces ya no sé, o sea, si querés pegar por ahí donde estás, podés seguir manteniendo esas condiciones, pero si querés pegar el salto, y por ahí te tenés que flexibilizar, porque todas están volviendo a eso, entonces como que acá es cuando una empresa sola quiere cambiar las reglas, es difícil, pero cuando todos los grandes jugadores empiezan a cambiar las reglas y a volver, y los chiquitos se les suma porque también les sirve, digamos, volver, y bueno, entonces también es como ese reacomodamiento, ¿no? Que también conversamos un poco para el principio. Entonces ahí creo que esto, que cada vez hay más híbrido, entonces el que quiere moverse. Y acá también, particularmente en Argentina, pasó algo que hasta hace por ahí 2 años había tanta diferencia con el tipo de cambio que nadie quería trabajar en relación de dependencia y todos buscaban trabajo remoto dólares. Era como, ¿querés solo escucho remoto dólares? Era como, acá pasaba eso. Y ahora, como cambió tanto, estamos tan caros, el costo se hizo tan caro acá en Argentina que muchas personas nos empezó a pasar al revés. O sea, gente que venía trabajando remoto dólares, que no te quería trabajar en relación de dependencia y ahora te dice, ay, quiero volver a la relación de dependencia porque me está terminando el proyecto en donde estoy y la verdad es que ya, o sea, algo que era totalmente impensado en Argentina hasta hace 2 años atrás, y hoy está pasando, y como decimos, bueno, también, ¿no? Como está reacomodando acá un poco el mercado. Antes, vos viviendo en Argentina, trabajando para afuera, hacías una diferencia económica muy grande, y hoy ya no. Y en sí, la relación de dependencia tal vez te da seguro médico, te da un montón de otros beneficios que antes no, y no está sujeto a si subes y bajas, si se va el dólar al demonio, ¿no? Entonces, desde ese lado, también hay muchas personas que están dispuestas a volver o están escuchando propuestas de formato híbrido que tal vez hace 1 o 2 años no pasaba. Excelente, Brenda. Bueno, al final, como tú dices, es más una cuestión de factores macro, ¿no? Que quizás ni las empresas específicas ni las personas controlan. Pero interesante entender estos movimientos, ¿no? Y algo que yo lo vi en Brasil muy fuerte, ¿no? En ciudades como São Paulo, Río, que no sé qué tan problemático, caótico sea el tráfico en Buenos Aires. Las veces que visité, que no fueron muchas también, no me deparé con ese problema tan grande como en São Paulo o ciudades como Río, Ciudad de México, donde está Gaby. Creo que el tráfico es peor que en São Paulo. Entonces ahí yo me pregunto siempre, ¿no? ¿Por qué es que aún hay tanta insistencia en el trabajo presencial o híbrido, ¿no? Ya que el remoto puede traerte y evitarte este movimiento masivo de tanta gente? Bueno, Brenda, estamos aquí llegando al final. ¿Algún mensaje final para nuestra audiencia sobre todo esto que hablamos, cómo enfrentar, ¿no? Este nuevo momento con inteligencia artificial, cómo reposicionarse en el mercado, cómo hacer esa transición, gente que trabaja en otra área, si aún hay oportunidad en tecnología? ¿Qué consejos le darías a estas personas? No, que aprovechen, es un gran momento como para estar aprendiendo y no quedándose quietos en el sentido de no se oxiden, digo, ¿no? Como estas reskillings de manténganse relevantes con lo que les gusta, con lo que les interesa, busquen lo que realmente les interesa y busquen aprender y ser buenos en eso y después conectarlos poder conectarlos con
con esto, ¿no? Con los problemas y con las soluciones reales de lo que vienen haciendo. Y si tienen ese espíritu o ese bichito como emprendedor, creo que es un gran momento para que se puedan animar y dar ese paso, ¿no? Y, pues creo que tienen mucho por ganar y prácticamente ningún costo, ¿no? Entonces creo que es un gran momento para que se animen. Seguro que sí, seguro que sí. Excelente, Brenda. Muchas gracias por toda la conversación o por todos los consejos que nos regalaste. Y para terminar, nosotros tenemos aquí una parte de nuestro Café.tech que se llama Momento 404. Entonces hace alusión cuando entramos en la página y pues ahí nos da un error de 404, ¿no? Que no se pudo encontrar. Y en este momento, entonces, te invitamos, ¿no? Al participante de que nos comente alguna anécdota, alguna historia, puede ser chistosa o puede ser pues, que fue trágica en el momento, pero ya no, que nos puedas comentar, que te pasó algún error, pero que de este error pudiste solucionarlo y te generó algún aprendizaje, pues aprendiste algo de esto. ¿Cuántas horas nos quedan? No, elijo uno. No, sí me acuerdo de esto, ¿no? Como en los comienzos de buscar mi primera experiencia laboral, y cuando me acuerdo ahora cosas que yo decía y que contaba en las entrevistas de trabajo, digo, ¿cómo nadie me ayudó? ¿Cómo nadie me avisó? ¿Entendés? O sea, hoy, y por eso me gusta, y siempre que me invitan, me gusta como compartir esas experiencias y esos aprendizajes, porque hoy como que lo vivo de este lado, pero también hay momentos en la vida donde los viví del otro lado, y digo, ay, pero yo, o sea, me mandé cada una de esto, por ahí cosas no sé, de hablar de más en cuanto, no sé, a jefes que tenía en ese momento, de errores de los demás, como un montón de cuestiones de críticas innecesarias que ahora mirándolo a la distancia digo, qué junior inexperimentada, ¿no? Que era, que como que me han pasado como muchas de esas que nada, que las fui obviamente aprendiendo y corrigiendo con el tiempo, y por eso también me gusta como compartir esos aprendizajes y esas experiencias. Y también por ahí como mensaje o como consejo final, en el momento de si están en una entrevista y les toca como esa pregunta difícil, esa que los incomoda, el no ponerse a la defensiva, ¿no? Como que es muy fácil caer y meterse ahí a la defensiva, por ahí sin querer, ¿no? Obviamente uno lo hace como tal vez como inconscientemente, como que reacciona en eso, pero obviamente eso nunca nos juega a favor, siempre nos va a jugar en contra y nos va a estar más alejando del trabajo que queremos que acercando a ese trabajo. Súper, Brenda, muchas gracias. Bueno, aquí los consejos, ¿no? Principalmente en entrevistas, todos hemos participado, creo, y creo que todos tenemos, o por lo menos yo también tengo esa percepción, Brenda, de decir y recordar, ¿no? Dije esto, comenté esto, y medio que arrepentirse, ¿no? Y decir, wow, pero creo que también hace parte de la evolución que uno tiene, ¿no? Que en su momento teníamos menos experiencia, quizás menos capacidad también de sintetizar, de hablar y de traer las ideas un poco más estructuradas, ¿no? Y muchas gracias, Brenda, por acompañarnos el día de hoy. Aprendí muchísimo, aunque no estoy buscando trabajo en este momento. Creo que es importante para compartir con nuestra audiencia. Tenemos muchos estudiantes, ¿no? Que están en ese proceso, sea que quieren escalar más en sus actuales empresas. Tenemos muchas personas, creo, la parte de emprendedorismo que mencionaste también es muy importante, ya sea para emprender como tal o como intraemprendedorismo, ¿no? Yo creo que ahí también las personas que acaban siendo intraemprendedores dentro de sus empresas pueden destacarse mucho más. Y me gustaría, Brenda, te dejamos aquí el espacio libre para que compartas tus redes, donde la gente te encuentra. Puedes compartir también dónde encuentran Mi Bucle, el momento para que tú vendas ahí, vendas tu peixe, decimos en portugués, vendas tus servicios y que la gente pueda conocerte y acompañarte. Bien, excelente. Bueno, Brenda Gendín, me encuentran así en LinkedIn con nombre y apellido, y después Mi Bucle, todo junto con B larga, M y B larga, Mi Bucle.
También en LinkedIn, y nos pueden seguir en Instagram o en Twitter como mibucle.com. Y si están ahí queriendo hacer algún cambio a nivel profesional, nos pueden ahí escribir y también nos pueden acercar su currículum para que veamos si tenemos posiciones ahora o en un futuro y que los podamos también acompañar en ese proceso. Excelente, perfecto, perfecto, Brenda. Van a encontrar los links aquí en la descripción del video, ¿no, Gaby? Sí, así es. Entonces, muchas gracias una vez más, Brenda. Y también nos gustaría agradecerles a todos ustedes que nos acompañaron aquí en este episodio del Café.tech. Recordando que si nos están viendo en YouTube, si pueden dejar su like y también compartir con las personas más cercanas, con tus amigos. Y si aún no estás suscrito, suscribirse en el canal. Si nos escuchan en Spotify, entonces pueden ahí seguir nuestro podcast también Café.tech y dejar sus 5 estrellas que nos ayuda muchísimo. Y encontrarnos en nuestras redes de TikTok, Instagram, Facebook y LinkedIn como Alura Latam. Y si aún no conocen, tenemos nuestra página aluracursos.com con muchísimo contenido de inteligencia artificial, de data science, de programación, innovación y gestión. Muchísimo contenido para que ustedes puedan estudiar con nosotros. Y agradecer también una vez más a Christian, mi co-host. Muchas gracias por otro episodio de Café.tech. Gracias a ti, Gaby. Bueno, nos vemos en un próximo episodio. Les mandamos un fuerte abrazo a toda Latinoamérica y hasta un próximo Café.tech. Chao, chao. Chao. Chao, gracias.